Bienvenido, bienvenida al podcast de Satisfaction. Soy Itzi Ávila, coach de inteligencia emocional, y en este lugar cada semana te ayudaré y te enseñaré a encontrar satisfacción en cada pequeña acción a través de entrevistas con personas maravillosas, contenido de coaching y mucha vulnerabilidad y valentía. ¡Vamos allá! Primer episodio del 2022 y hoy introduzco un tema que viene para quedarse: los efectos psicológicos de la fama en las personas que la alcanzan. Hoy tengo el placer de presentarte a Amalia Enríquez, periodista por pasión. Considera que el periodismo es más que una profesión, es una forma de entender y ver la vida. Amalia es CEO y founder de Red Carpet Films, agencia de eventos, prensa, marketing y comunicación, que es el resultado de la suma entre su amor por el cine y el periodismo. Puede que la conozcas por sus entrevistas de cerca en The Luxonomist o sus colaboraciones en el programa de Telemadrid Buenos Días Madrid. Pontevedresa como yo, Amalia empezó en el periódico El Diario de Pontevedra. Sí, ¿verdad? Se considera prehistórica y puede presumir de haber hecho una de las primeras entrevistas a John Kortajarena, Miguel Ángel Muñoz, Mario Casas, y por entrevistar ha entrevistado hasta el mismísimo Brad Pitt, Richard Gere, Tom Cruise, Harrison Ford y estrellas como Michael Jackson. Su lista no tiene fin. Su vocación empieza antes de que tenga uso de razón, cuando su madre le descubre usando un cepillo de pelo a modo de micrófono. Y dice que nunca se ha arrepentido de dedicarse a jugar con la palabra. Sí. Es una experta en el arte de hacer preguntas y sobre todo en el arte de escuchar activamente. Descubrí a Amalia de una forma casual cuando estaba empezando a dar un giro a este podcast, del que ya os hablaré, y me parece la persona ideal con la que compartir hoy. Bienvenida, Amalia, y muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias. Ya me has descolocado. Te has olvidado de uno de mis favoritos. Vamos, uno de mis favoritos, del sueño de mi vida, que nunca pensé que llegaría a entrevistar y que lo conseguí. Creo que ya sé quién es. Ah, vale. Steven Spielberg, ¿puede ser? Sí. No, además, ¿sabes lo que pasa? Que cuando tú tienes un sueño, aspiras a algo con alguien que no da entrevistas, pues bueno, pues nada, no sé cómo decirte, te queda en eso, en un sueño, ¿no? Y yo me acuerdo el día, esto fue cuando hará, no sé cuántos años tiene la película Lincoln, puede tener como 5 o 6 aproximadamente, ¿no? Más o menos. Entonces, él resulta que cuando vino por España estaba haciendo gira por Europa con Daniel Day-Lewis. Entonces, Fox, Nieves Peñuelas, que era la directora de comunicación de Fox, me llamó. Yo estaba en la radio de aquella, en abc.radio, con Melchor Miralles. Hacía todo lo de cine y tal. Entonces me dijo, oye, ¿te apetece? A ver si como si quien no quiere la cosa. Ella, que es amiga mía, sabía de mi fascinación por él, ¿no? Oye, ¿te apetece entrevistar a Spielberg? No. Y digo, ¿me estás tomando el pelo? Y él se ríe y me dice, no te estoy tomando el pelo, pero mira lo que pasa. Viene con Daniel Day-Lewis a esto, solamente va a dar una entrevista, quiere que sea radio, y entonces he pensado en ti. Digo, vamos. De cabeza, ¿no? Diría, no, de cabeza. Y fueron 20 minutos maravillosos. O sea, con él y con Daniel, con los dos juntos. Pero no podía imaginarme mejores anfitriones, vamos. Y fíjate, me pasó una cosa muy curiosa con él. Bueno, yo tengo un libro sobre él. Sabes que él, como no da entrevistas ni nada, tampoco ha dado nunca permiso para hacer libros sobre él. Pero hay un libro que se llama Spielberg, la retrospectiva, donde él analiza película por película, pero te estoy hablando hasta hace 5 años, o sea, las que ha hecho a partir de ese momento, no. Entonces, ese libro lo hizo un amigo de él, periodista y fotógrafo, que se estaba muriendo de cáncer. Entonces le pidió el favor, déjame escribir sobre ti, y él le dijo, mira, sobre mí no, pero si quieres, sobre mi cine. Y entonces el libro es una maravilla y es todas sus películas, y él explica por qué esa película fue un fracaso para él, por qué no cumplió las expectativas, por qué sí, y todo eso. Y yo me lo llevé para que me lo firmara, y de hecho me lo firmó. Y es muy curioso porque en España el libro ha salido con la portada en color, y él cuando vio el libro dice, ¡ay, qué maravilla! Entonces le digo, ¿no lo conoces? Y dice, sí, pero en Estados Unidos esa portada es en blanco y negro. Y dice, pero tiene mucha más vida y tal.
Qué Y bueno. nada, entonces le pedí que me lo firmara, le digo, más que nada porque eres el hombre que de niña me hizo soñar con el cine. Y a partir de ahí todo vino muy rodado, la verdad. Y lo que te iba a contar, que me pareció muy curioso, cuando nos saludó, es la primera persona en mi vida que me saluda con el codo. Y es porque estaba con gripe. Entonces Fíjate. me dijo, estoy con gripe y no quiero abrazarte para no pasarte ningún virus. Y luego me acuerdo que al final yo hablaba con ella y digo, qué tontería, si que me va a pasar un virus y tal. Pues fíjate, Un adelantado, ¿eh? ese gesto del codo, mira a lo que ha llegado ese gesto del codo. Fíjate, qué bueno, ¿eh? Qué buena esta anécdota. Pues fíjate, él era un adelantado, yo ahora lo que voy a hacer es retroceder al pasado, ¿vale? Entonces, lo primero que te voy a preguntar es que ¿dónde estaba Amalia un día Y como hoy, hace 10 años, y qué has aprendido desde entonces? Vamos a hace volver para 10 atrás. hace 10 en Madrid. Ujú. O sea, hace 10 años, sí, en Madrid. Sí, fíjate que yo no soy de volver atrás. Mm, qué bueno. Volvería atrás si pudiera cambiar cosas en las que he metido la pata. Como eso ya no puede ser, porque la vida no nos lo permite, prefiero no mirar. Prefiero guardarme lo bueno Ujú. y estoy empezando a tener bastante facilidad para olvidar lo malo. Qué bueno esto. Que antes yo siempre me he castigado mucho a mí misma cuando he hecho cosas mal, cuando he cometido errores, cuando he metido la pata, cuando no he reaccionado como tenía que reaccionar. He sido muy cruel conmigo. O sea, yo soy Escorpio y los Ujú. Escorpios somos estupendos para los demás, pero muy malos para nosotros. Y yo cumplía todos los cánones de ser muy mala conmigo. Y eso me ha hecho sufrir mucho. Claro. No me daba la opción de respirar, ¿sabes? Es decir, me hizo sufrir más que nada porque en algunos momentos tampoco me dejaba valorar lo bueno. Claro. Luego también yo tengo un problema muy grande, ese lo sigo teniendo, que trabajo muy poco mi autoestima, o sea, tengo muy baja la autoestima. Mm. Y entonces eso también te hace sufrir mucho. Entonces a mí, por ejemplo, cuando me dicen un piropo o me dicen una cosa buena, me violenta, no sé manejarme, no te voy a decir que me incomoda, porque no es la palabra, pero sí me siento como inquieta, ¿y cómo reacciono yo ante esto? Esto es mucho más común de lo que me parece, ¿eh? O sea, incluso casi miedo e incomodidad al afecto positivo es súper normal, ¿no? Y más cuando tienes una voz crítica que te está diciendo todo el rato lo contrario, ¿no? Es como que Y, cuando... y también te digo que vamos a ver que yo muchas veces que me miro para adentro muchísimo, Ujú. es decir, yo no soy tonta, yo sé perfectamente que tengo mis valores, pero no sé por qué me cuesta mucho. Soy muy tímida, Ujú. lo que pasa que afortunadamente soy muy sociable, entonces yo creo que eso me facilita un poco el seguir adelante, pero también creo que por timidez me he perdido muchas cosas, muchísimas, Mm. incluso en el trabajo, muchísimas. Bueno, Pero creo que no se puede cambiar. Y muchas veces me decían, pues vete a un terapeuta. Y digo, no, es mi carácter. Yo creo que tendría que volver a nacer para ser de una manera diferente. mm, Un terapeuta yo le puedo contar lo que me pasa, estoy contigo, lo que me pasa, lo que siento, lo que me provoca, pero no va a cambiar. Yo cuando tú y yo terminemos la conversación, yo voy a seguir siendo igual de tímida. claro, hay una parte que sería como la personalidad y luego estaría lo que sí que se podría transformar un poco es esa voz crítica con el automachaque, ¿no? Que es al final un hábito al Claro, que tú estás muy acostumbrada porque probablemente lo lleves haciendo toda la vida, toda la vida. pero que eso sí que se puede trabajar para que tú te trates más bonito, por muy escorpio que seas. Sí, 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 no, Sí. pero me entiendes Te entiendo lo que te perfectamente, quiero sí, decir. sí. Entonces, Y entonces, de estos años, de estos últimos años, ¿qué dirías, cuál es el mayor aprendizaje que has sacado? yo creo que aprender a decir que no Mm, sin tener sentimiento de culpa, qué importante es esto, ¿eh? porque yo era incapaz de decir que no. O sea, yo decía todo que sí. Además, ya somos mujeres y Mm, tenemos que llegar a todo. Y el día tiene 24 horas, pero parece que tiene 48 porque llegamos a todo, hacemos todo. Eh, entonces, esa sensación de
no te digo de quedar mal, porque no me importará eso de si alguna vez tienes que quedar mal, pues no pasa nada. Pero no sabía decir que no, pero decir que no a nada. Oye, mira, que necesito, no sé qué, no te preocupes, yo te lo hago. Oye, cosas que no me aportaban nada, ¿sabes? Que lo único que me aportaban era quitarme de mi tiempo. Claro. Claro, quitarme del poco tiempo libre que podía tener, me quitaba de mi tiempo. Y en las conversaciones que tengo también con mis amigos en de cerca y tal, muchas veces le pregunto eso, ¿has aprendido a decir que no? Porque a mí me costó mucho. O sea, me Claro. costó y muchas veces me decían, no, eso te llegará con la madurez. No, bueno, yo soy madura desde hace mucho tiempo porque también fui una adolescente muy madura, pero no sabía decir que no. Claro. Siempre es es que si le digo que no, va a pensar, mira esta y tal. Y entonces llega un momento que digo, no, es que tengo que empezar. Esto me lo dijo una amiga mía, Lolita. Lolita me decía, tienes que aprender a quererte. Claro. Tienes que aprender a cuidarte, a preocuparte de ti, a tener tu espacio. Y entonces, no sé si es en los últimos 10 años, quizá menos. A mí me ha cambiado mucho la perspectiva, por ejemplo, el confinamiento. A Porque mucha ahí es gente. cuando, claro, porque ahí es cuando no te quedaba otra que estar contigo. Yo además en Madrid vivía sola, con lo cual yo el confinamiento lo pasé sola, o a golpe de videoconferencia con mis padres, mis sobrinos, mis hermanos y mis amigos. Era todo así. No me supuso ningún trauma. O sea, yo, como siempre he sido muy casera, a mí la casa nunca se me ha caído encima. Yo en casa estoy feliz. Siempre hay cosas que hacer en casa. Y si en un momento determinado no tienes que planchar ni tienes que coser, pues lees o te ves una serie. Entonces a mí la casa no... Entonces el confinamiento, que para otros fue un horror, yo lo llevé muy bien. Y me dio mucho tiempo para pensar. Claro, para reflexionar. Ahí. Claro, me dio tiempo para pensar. Y además, afortunadamente, yo en Madrid, la casa donde estoy, es un poco como aquí en Pontevedra. Estaba pues en Majadahonda y yo tenía una terraza con vistas a un campo de golf y al bosque. Con lo cual yo tampoco tenía la sensación de estar encerrada en casa. Nunca tuve la necesidad de irme a la terraza para respirar. No, salimos a la terraza para aplaudir a las 8 y ya está. Pero yo sí tengo amigos que me decían, es que tenía que salir tenía que salir al jardín de casa. Yo claro. no, yo nunca tuve, Te entiendo porque eso. yo lo viví parecido, sí. Claro, nunca tuve eso. Pero sin embargo, sí me dio para pensar. Claro. Y entonces ahí es cuando yo hice algo que no hacía antes, priorizar. Priorizarte. No tanto yo como priorizar, por ejemplo, priorizar, mi madre falleció no de COVID, mi madre fue un infarto de colon, pero falleció en época de COVID sin ser COVID, con lo cual para mí, mi familia se convirtió en mi prioridad. Bueno, mi padre, básicamente mi padre por su edad, por sus circunstancias y por todo. Mi familia, mi trabajo obviamente, porque tienes que pagar las letras de la casa, y luego ya estoy yo, pero entre mi padre y mi trabajo ya estaba incluida yo, por así decirlo, ¿sabes? Claro, o sea, eran parte de lo que... Claro, exacto, era parte de mi necesidad. Ayer hablando con una íntima amiga, la que te decía antes, que me decía, ¿cuándo vienes a mi casa? Y esto, ayer me decía, qué bien hiciste en irte. Y yo dije, no, ha sido mi madre. O sea, yo llevaba muchos años, quizás en esos 10 años que me preguntas tú atrás, que yo cada vez que venía a Pontevedra, y a ti te pasará, yo veía que mis padres iban envejeciendo, obviamente. Es decir, yo venía lo más posible, pero no es lo mismo que cuando estás viviendo con ellos y todo, y durante el día no les ves el deterioro o el envejecimiento, y yo lo notaba más, porque dejaba de verlos 2 meses y venía y, uy, mamá ya no camina como antes, ¿sabes? Ese Claro. Y yo le decía a mis hermanas, me estoy perdiendo los últimos años de papá y mamá, me tengo que venir para aquí. Pero claro, siempre tienes que encontrar algo, o no sé si es que yo tenía que encontrar algo que me hiciese dar el salto. Es verdad que en ese momento tenía la televisión, tenía lo mismo que tengo ahora, más lo de Telemadrid, que era presencial. Entonces, bueno, era más complicado. Viene la pandemia, donde ya todo se paraliza en cierta medida, porque yo estuve 3 meses sin ir a la tele y cuando empecé a ir, las entrevistas eran así como esta. El invitado no venía a plató, el invitado lo hacía por pantalla.
Y entonces es cuando fallece mi madre y ahí es cuando me cambió. Tomas la decisión. Sí, Claro. mi madre que además, eso me lo ha dicho mi padre, yo no lo sabía. Mi madre siempre decía, Amalita volverá a Pontevedra porque ella es muy gallega. Fíjate. Galicia Calidad, que es Sí, ella que es muy nos gallega. llama de Y vuelta. papá me decía, y yo siempre decía, que va, ella está feliz en Madrid y tal. Pues mira, a ella le habría gustado verme aquí y es la que ha conseguido que me viniese, La que ¿sabes? ha marcado esa decisión. Sí, entonces fue, yo creo que a lo mejor hacía falta, pues eso, Claro. un punto de inflexión, Totalmente, ¿sabes? totalmente. Vital, vital, más que Justo. otra cosa. Antes que hablabas, ¿no? Del aprender a decir que no y el que decidir, ¿no? Que quieres priorizar un poco el virus Superwoman de las mujeres que queremos llegar a todo. Tú realizaste tu primera entrevista con solo 14 años A y Julio Iglesias. sí, sí, justo. Y dices que ahí, en esa época, tenías el arrojo y el atrevimiento que ahora Que no brillan tengo por su ahora. ausencia y que la... Claro, es lo que te Claro. decía antes, es la vergüenza. O sea, siempre fui vergonzosa, pero, chica, con 14 años eres mucho más osada. Yo Mm, recuerdo entrevistas que las tengo guardadas, bueno, las guardaba mi madre, por eso las tengo yo ahora, porque yo no guardaba nada, pero las madres ya sabes que lo guardan todo. Eh, pues tengo entrevistas con gente que ni me acordaba, incluso políticos, y que las hice en esa época en el diario. Entonces, como yo toda la vida quise ser periodista, eh, mis padres al principio, sobre todo mi padre, me decía que no, porque la carrera de periodismo antes no era carrera universitaria, era escuela de periodismo. Y entonces siempre me habían dicho que ni hablar, que ni hablar, que ni hablar, que tenía que estudiar una carrera universitaria. Y yo recuerdo el día más feliz de mi vida cuando llegué del colegio Las Doroteas, que no sé si estudiaste. sí, ahí fue mi abuela, creo. Pues eso. Entonces cuando llegué, porque habían hecho carrera universitaria de periodismo, y yo pensé, ya no me pueden decir que no. Entonces Mm, llegué a casa cuando a veces me preguntan, dime alguno de los días más felices de tu vida. Digo, el día que por fin yo vi la puerta abierta a hacer mi sueño, que a lo mejor me iba a equivocar, a lo mejor resulta que todo era mi imaginación y eso no era lo mío, que también ujú, puede ser, ¿sabes? Entonces me acuerdo que a mí yo no quería ir a la playa, no quería veranos, no quería nada. Yo lo que quería era practicar en el periódico. Y de hecho, desde aquellos años no he vuelto a la playa. O sea, yo no voy a la playa nunca. Entonces, no tomo el sol y tal. Y entonces me acuerdo que papá habló, no sé si tú te acuerdas, bueno, te habrán hablado tu familia de Pedro Rivas, que era el director del Diario de Pontevedra. ujú. Y dijo, por favor, cógeme a la niña, porque lo que quiere es hacer prácticas, no quiere estar de verano, no tiene tal. Mis padres tenían una casa en Sanjenjo y yo me venía todos los días al diario de Pontevedra, hacía autostop, ¿te acuerdas? Autostop, wow. Fíjate qué locura, que ahora no me atrevería a hacerlo ni loca porque las cosas han cambiado mucho hasta en eso. Hasta no sabes quién te va a coger. De aquello era como seguro. Fíjate tú Era, claro, era muy diferente las cosas todo. que tiene la vida, ¿no? Y entonces yo me ponía en el cruce de Sanjenjo en la carretera y me venía todos los días y volvía en autobús. O sea, mis veranos eran... Y entonces cuando llegué al diario, me acuerdo que Pedro, hombre, bueno, o sea, esta niña, a ver, pues mira, no la vamos a poner a traer cafés y tal, pero mira, como en Pontevedra en el verano vienen muchos famosos, ala, dedícate a los famosos, como diciendo, a ver si eres capaz y tal. Y fíjate. Y fíjate, fíjate. Y fíjate, o sea, me puso en el camino, porque a lo mejor se me hubiera dicho, dedícate a los políticos. Te Pues a lo hubiera mejor, ido, hubieras ido por otro lugar, ¿no? Nunca se completamente. sabe. Pero Y sí que es verdad que tú dices que según has ido creciendo, ¿no? Ha ido aumentando esa timidez o ese miedo a hacer el ridículo, ¿no? Que podemos yo tener. creo que te vuelves más sensato, ¿no? Ujú. Creo. Bueno, sí, también a veces perdemos un poco la espontaneidad según cómo se mire, ¿no? Sí. Ahí depende. Hombre, yo sí tengo confianza, y en las entrevistas si tengo confianza, no pierdo ni la espontaneidad, ni la sorna gallega, que tengo mucha de vez en cuando, ni ese tipo de cosas. Con la gente que no conozco soy mucho más cautelosa, sí. Claro, pero es verdad que en tu profesión también estás muy expuesta, o sea, has estado trabajando en televisión, etcétera. Entonces, ¿cómo gestionas tú esa timidez, ese posible miedo al que dirán o hacer el ridículo en un contexto, en una profesión en la que te expones tanto? Pues mira, te va a parecer una frivolidad, Ujú. pero yo tengo, me molesta muchísimo la luz en los ojos.
Y yo voy con gafas de sol hasta en invierno. Hasta en invierno. Y quieras o no, eso Ayuda. te parapeta una barbaridad. Con la mascarilla ahora ya ni te cuento. Bueno, Y ahora que, con mascarilla y gafas. no, no, vamos, es que hay gente de Pontevedra que ni me conoce, con lo cual, por otra parte, estoy muy feliz. Porque es verdad que yo el sentirme observada lo he llevado mal. También es verdad que yo no he tenido una popularidad desmesurada, afortunadamente, porque Ujú. siempre he pensado que el anonimato es el estado más maravilloso que podemos tener. Entonces nunca he tenido esa obsesión pues eso, de ser famoso. Me ha Claro. pasado alguna vez, sobre todo cuando estás en Madrid y estás en Telemadrid, Ujú. me ha pasado alguna vez de estar en el supermercado y que me hubieran reconocido y la gente... Pero me pasa lo que te contaba antes, me viene alguien a decir algo y no sé cómo reaccionar, con lo cual acaban pensando, esta niña es una estúpida. Fíjate. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ujú. Porque me pasa, mira, hay otra cosa que me pasa un poco, y a mí eso me da mucho miedo, que alguien piense que me he vuelto estúpida y que por el trabajo que tengo he perdido el norte, me agobia mucho. Yo cuando, claro, ahora ya no tanto, pero ten en cuenta que yo falté de Pontevedra, he vivido en Madrid 37 años. Yo me fui muy joven de aquí y he Ujú. vuelto ya pues hecha una mujer. Entonces, aunque yo venía en vacaciones, venía realmente a ver a mis padres y a mi familia, con lo cual tampoco hacía mucha vida social. ¿Qué ocurre? Que la gente te pierde la perspectiva. Claro. Vale. Entonces yo muchas veces voy con mis hermanas por la calle y les digo, por favor os pido, decirme quién viene para que no piensen, esta niña es una estúpida, se ha ido a Madrid y se cree que es el ombligo del mundo. Y muchas veces mis hermanas son como, esta es fulanita de tal. ¿Te acuerdas de ella? No, no me acuerdo, pero es igual. Entonces, bueno, ya reaccionas cuando se paran. ¿Qué tal? ¿Qué haces aquí? Pues nada, he venido a ver a la familia y qué bien, ¿qué tal por Madrid? Y ya no sabes con quién estás hablando, pero es igual. Pero me agobia mucho, pues eso que te contaba. Entonces, Claro. cuando alguien se me acercaba y tal, mi agobio también siempre fue de que no pensaran que se me había ido los pies del suelo, ¿sabes? Que me había Fíjate. afectado la vanidad Ujú. y que se me había acrecentado el ego, porque yo sigo siendo la misma que salí de aquí y sin ningún tipo de problema. Claro. Y además Pues creo que eso es lo que me hace a mí estar más acorde conmigo misma, o mm, más tranquila, más que acorde, más totalmente. tranquila. Has dicho algo que es muy importante, que es el anonimato, ¿no? De eso vamos a hablar también hoy bastante, de la fama y de lo contrario, ¿no? Tú te dedicas a la coordinación de VIPs, o sea, al final de Sí, personas una de las famosas, cosas, sí, sí. entre muchas, que ahora hablaremos. Entonces, aunque yo no sea una persona conocida ni nunca me he expuesto a esto que estás Sí. hablando, de que te reconozcan y demás, sí que es verdad que he vivido como la fama desde muchos ángulos y desde hace tiempo me interesa mucho, que lo comentábamos antes, cuáles son los efectos psicológicos que pueden tener la fama en las personas que la alcanzan, ¿no? Ujú. Entonces creo que se habla poco de lo difícil que es ser Brad Pitt, ¿no? Se idealiza mucho las alfombras rojas, el dinero, el trabajo de ensueño y no son todo luces. Sí. Entonces, con todas las personas públicas que tú has entrevistado, que son miles, ¿cuáles crees que son los factores más difíciles de llevar de la fama y cómo crees que se pueden gestionar? Pues fíjate, yo por la experiencia Uh y por -huh, el trato que he tenido, he llegado a la conclusión que los más grandes, uh o -huh. sea, los más inaccesibles, los más grandes, son los más normales. Anda. Te contaba antes lo de Spielberg, pero tengo algún caso más. Mira, por ejemplo, el día de Spielberg hubo una cosa muy curiosa y tú que has estado relacionado con actores lo sabes. Ellos tienen alrededor un aparato de gente brutal. La asistente, la secretaria, la publicista, Un ejército de gente, sí, sí. ejército de gente que vamos que no le dejan ni levantarse para hacer nada. Estábamos en la entrevista, que era una mesa redonda que habíamos puesto en el Hotel Villamagna, y él había pedido un té negro y le habían servido su té y tal, y estábamos hablando en ese momento yo estaba hablando con Daniel Deleuze y él se levantó, yo digo, como me había dicho que tenía gripe, digo, a ver si se encuentra mal y se me va de la entrevista y me muero. No, no, pues el tío se había levantado a servirse su té y le hizo así a la publicista, porque claro, cuando estas ven que se levantan, enseguida van, son cinco que van alrededor. ¿Qué te pasa? Que respiras, ¿sabes? Porque esto funciona así. Él se levantó, le hizo así, se fue a la mesita donde estaba la tetera, se sirvió más té, se volvió a sentar y se copió a la conversación. Eso es lo que le hace normal.
Otra vez, otro personaje que para mí es muy grande también y tal, es Dustin Hoffman. Y estábamos esto era un junket en el Hotel Ritz, en el antiguo Hotel Ritz de Madrid. Sabes que en los junkets es como en la película, ¿cómo se llama la película de Notting Hill? Ajá. Que en los junkets está todo muy milimetrado y tú entras uno detrás de otro y tal y cual, ¿no? Entonces ese día él no daba entrevistas individuales, eran todas una detrás de otra. Y yo iba detrás de una compañera mía de Antena 3 Informativos. Y entonces me dice la publicista de España, vamos a tener que hacer un break porque tiene que salir a pasear. Y yo pensé, ¿cómo? ¿Qué ha pasado? Y entonces me cuentan, no, es que ha tenido esta conversación. La película iba sobre una persona que tenía una enfermedad y cómo gestionaba él el cáncer, esa persona el cáncer, ¿vale? La niña que iba delante de mí, no voy a dar el nombre para tal, su marido se acababa de morir de cáncer, joven, con 27 años. Y entonces parece ser que tuvieron esa conversación y él se derrumbó. O sea, cuando a ella le cuenta lo que le ha pasado al marido, él se derrumbó. Y entonces le dijo, por favor, queda mucha gente. Y dice, pues sí, pues necesito hacer un break, necesito salir, necesito respirar, porque no puedo enfrentarme con objetividad a la siguiente entrevista. Claro. Entonces, eso que nos dilató durante 20, 30 minutos la mañana, para mí lo engrandeció. Por supuesto, lo humaniza muchísimo. Claro, entonces yo me he dado cuenta que los más grandes, tú hablabas de Brad Pitt, incluido Brad Pitt, que para mí es un grande, son los mejores, son los más normales. Es verdad que tienen el aparato de gente alrededor del que hablamos, que son los que están obligados a hacerlos inaccesibles. Claro, sí, pero lo que te preguntaba más es, para ellos, independientemente de cómo sean, hay una parte que es muy difícil de gestionar, ¿no? Que es complicado. Que no son personas normales. Claro, porque son personas normales, pero tienen, pues eso, un ejército de gente alrededor, las personas han perdido el anonimato del que hablabas antes. Entonces, ¿qué crees que es lo más difícil para ellos de llevar, de gestionar en su día a día? El no ser normales, el estar siempre en un escaparate. Tú vas a hacer la compra a X y no puedes ir normal, aunque no lleves el aparato de gente que llevas alrededor, ni lleves guardaespaldas, ni lleves nada, tú eres fulanito de tal. Mira, Brad Pitt me dijo una vez en una entrevista, yo puedo pasar desapercibido. Y digo, no te creo. Y me dice, yo voy a Madrid y voy a Barcelona más veces de las que pensáis. Yo me pongo mi gorra y mis gafas y no me reconoce nadie. Y digo, no puede ser, porque yo te reconocería hasta por la punta de la barbilla. Claro, la barba. total. ¿Sabes? Pues es verdad, porque él es un amante de Gaudí y viene muchísimo a Barcelona, o va muchísimo a Barcelona para ver Gaudí. Y además le gusta mucho el vino y va a unas bodegas que hay. Y es verdad, me lo dijeron, me dijeron que es verdad, que va mucho por ahí. Entonces, bueno, me imagino que esos momentos en los que pueden escapar, para ellos claro, es pura gloria, pero tienen muy pocos de esos momentos en la vida. Eso es muy complicado de llevar, efectivamente. Sí. Vamos, tienes que tener la cabeza muy asentada para que no se te desvirtúe la vida. Total. Total. Sí, fíjate, en una entrevista que vi tuya con Hugo Silva, él decía, al final tú descubres y te conoces, ¿no? En función a cómo otras personas te tratan, y cuando de repente todo el mundo te está viendo como si fueras un dios, es muy fácil caer en creerte eso o en perder un poco la noción de quién eres incluso, ¿no? Y luego está la soledad. Es decir, otro gran tema. Claro, que nosotros pensamos que la fama es tan maravillosa, están siempre rodeados de gente y están más solos que la una. Yo me acuerdo con Anthony Hopkins, una entrevista en Madrid también, que él me contó que él era adicto a la bebida, porque claro, es que pasaba mucho tiempo solo. Es decir, dice, una cosa es que tú tienes tu premier, tu familia no viene contigo, tú estás de gira durante muchos días por medio mundo, tú estás en tu premier, en tus entrevistas, en tu cena, pero llegas a la habitación del hotel y estás solo. Hay un cambio de hora, no puedes hablar con tu mujer, es decir, te pasan tantas cosas que yo me di a la bebida. Fíjate. Entonces dice ahora yo pongo una cláusula en mis contratos, me pareció tan maravilloso ese hombre, dice yo ahora pongo una cláusula en mis contratos,
que es que en los minibar de mis habitaciones solo haya agua y zumos de frutas. Fíjate. Dice, porque el que es alcohólico, aunque estés recuperado, lo eres toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Puedes caer en cualquier momento. Y se entiende mucho porque personas que viven eso pueden caer más en temas de adicción y demás, por lo que explicas. El ejemplo que has puesto del hotel, que te contaba él, ¿no? De llegas a la habitación del hotel y estás solo. Después de el contraste que es salir a la calle y que todo el mundo te reconozca y que no tengas esa privacidad, ¿no? Mira, no dejes de ver, no sé si la has visto ya, no dejes de ver la serie que han hecho sobre Rafael en Movistar. No la he visto aún. Pues tienes que verla, porque Rafael son 4 capítulos de su vida, desde que empezó hasta que después de su operación. Y hay un capítulo en el que él cuenta, pero no puede terminar. O sea, ya un momento que dice, bueno, no quiero seguir hablando de esto porque no puedo. Cuando él cuenta esto, que después de las giras, después del concierto, de estar en lo máximo, llegaba a la habitación, dice, y lo único que quería era abrir el minibar y tomarte las botellitas estas pequeñitas. Dice, y eso le llevó a destrozarle el hígado, a tener que tener un trasplante y a tener una segunda oportunidad vital. Pero podía no haber tenido eso. Y lo común que es esto, o sea, lo común que es esto, que Rafael no es un caso puntual, sino que hay tantas personas que pasan por eso, que creo que eso nos debe hacer reflexionar, ¿no? Yo muchas veces, cuando hay veces que dicen, es que este actor, es que está todo el día bebido y tal, yo muchas veces, no te voy a decir que lo justifique, porque siempre pienso que hay otras vías, ¿no? Pero muchas veces los entiendo. Claro, total. Por eso te digo que la fama es muy chula. La fama es fenomenal, pero yo en vez de fama prefiero el reconocimiento. Es muy diferente, total. Yo prefiero que nadie me conozca, pero que nadie me conozca físicamente, me refiero, que nadie me identifique, pero que sí que reconozcan el trabajo que haces. Total. Vives mucho más feliz. Totalmente. En la fama hablabas de la soledad, también yo creo que uno de los factores es que se genera mucha desconfianza, ¿no? Tú, sin embargo, con tus entrevistas consigues, con tu autenticidad, tu cercanía, que muchas personas públicas confíen en ti y se abran contigo. ¿Cómo consigues construir esa confianza con personas que son idealizadas, ¿no? Pero porque ya se han convertido en amigos. Al cabo de los años. Claro, yo siempre digo que, es decir, nuestra familia es la que nos viene dada. Y si tenemos suerte tú y yo como yo, es una familia estupenda y estamos unidos, no hay discrepancias. Bueno, hay discrepancias, pero me refiero a que nos llevamos bien, nos adoramos y tal. Pero a mí el periodismo me ha dado otra familia, que es la que yo he creado. La familia que eliges. Es la mejor herencia que me va a dejar la profesión. Lo digo siempre. Y entonces ahí claro, llega un momento en que si yo a Mario Casas lo empiezo a entrevistar cuando está empezando y sigo, llega un momento que Mario hoy es mi amigo, es decir, no somos amigos de viajar juntos, ¿vale? Porque hay niveles de amistad, pero somos amigos y nos whatsappeamos y nos felicitamos las fiestas y los cumpleaños y nos gastamos bromas. Además somos gallegos, con lo cual tenemos ese punto de unión. No, pero igual que te digo con él, me pasa pues con Coronado, con Banderas. Yo a Antonio lo conozco hace cantidad, de cuando empezó él en Hollywood, ¿sabes? Entonces he vivido con él cosas. Entonces llega un momento, tú me dices, ¿cómo lo consigues? Es la vida te va llevando. Hay otros con los que no tienes feeling, los entrevistas mucho y no tienes feeling. Y no se genera esa conexión. Y no hay otra conexión, es decir, yo no tengo ese feeling con todo el mundo. Me puedo llevar bien porque no soy persona de llevarme mal ni siquiera con la gente normal, pero porque es un carácter, pero porque yo no me muevo bien en la disputa, entonces procuro evitarla, ¿sabes? Entonces, bueno, pues intenta ser con quien no te cae a lo mejor también más diplomático, sin ser falso, pero ser más diplomático, pero hay otros que son amigos, sí. Claro. Amigos del alma, vamos. Yo, por ejemplo, mira, Mitchell, que no pertenece al mundo del cine, Mitchell, el futbolista, del ex futbolista del Madrid, es como mi hermano. O sea, yo me fui a vivir a Majadahonda porque ellos tiraron de mí hacia allí. Yo las navidades que no podía ir a casa porque en Antena 3 había turnos de si te ibas en fin de año, no te ibas en Navidad, las he pasado en su casa. O sea, es para mí un hermano, nos llevamos la misma sangre, pero es mi hermano. Y sabe de mí más cosas que mi propio hermano.
porque ha vivido conmigo muchas experiencias todo. y situaciones, claro. Claro, porque hay amigos que son, no te voy a decir que son más que la familia, pero hay amigos que se convierten en No, familia. y sí, totalmente, puede ser, efectivamente. Y es de las pocas personas que a mí me ha hecho llorar, porque, aparte, bueno, yo soy muy llorona, pero que me ha hecho llorar porque es de los que te dice las cosas de verdad. Es decir, Mm. y como te quiere, te dice, te estás equivocando, no te fíes de esa persona. Y yo, como soy así, no, bueno, déjalo, no, sí, que de verdad, que el pobre, no sé qué, que no te fíes de esa persona. Entonces, cuando te la da, te lo dije, ¿no? Ujú. Te dije, Interesante esto, ¿eh? Porque aquí estamos entrando en un tema muy importante que es la confianza, el cómo se construye la confianza y de quién te puedes fiar y de quién no, ¿no? Tú hiciste una reflexión muy interesante sobre la reciprocidad de las relaciones y sí, decías en cómo casi nunca se devuelve lo que le das a personas que llamaron a tu puerta cuando lo necesitaban, ¿no? Que hay personas que así, ofrecen, Camila, justo de eso hablabas, ¿no? Que hay personas que ofrecen su ayuda siempre y cuando no les afecte y que al final conoces a las personas cuando ves cómo te tratan al no necesitarte, ¿no? ay, yo Entonces, podía darte tantos casos. claro, claro. Entonces, ahora mismo, después de, supongo, muchas decepciones de la vida, con personas que te hayan decepcionado, de las que te hayas fiado y luego esa confianza no estaba construida del todo, ¿cómo decides o cómo identificas de quién te puedes fiar y de quién no? Complicado. Es complicado esto, ¿verdad? Es un tema importante. Complicado, sí. Fíjate, un día mi madre, y es verdad, y me di cuenta de que era verdad, que no sabrán las madres. Un día mi madre me dijo, nunca esperes que te devuelvan en la medida de que das. Ujú, Dice, porque tú eres muy generosa, porque te hemos educado en casa a ser así, es verdad, en casa nos han educado así, y yo lo que tengo lo doy, y cuando no tengo, pues no lo tengo. A ver si tú me entiendes, y ya ujú, está. Y entonces, es verdad, me di cuenta en ese momento de, vale, muy bien, si yo le hago a esta persona un favor, no voy a esperar que me lo devuelva, porque si lo espero es una frustración y una decepción. Aún así, yo no soy nada rencorosa, pero no olvido. ujú. Es decir, mira, es que no quiero dar nombres y tampoco quiero personalizar mucho porque puedes hasta incluso conocerlos. Yo hay un actor, Ujú, no te voy a decir dónde es porque entonces ya le vamos a poner nombre y tal y no quiero. Hay un actor que cuando llega a Madrid, casi cuando llego yo estaba en Antena 3, eh, Antena 3 Radio y empezaba Antena 3 Televisión. Entonces me llamaron de su familia para decirme, oye, ¿te importa échale una mano, que va a hacer teatro, no sé qué y tal? Y yo hablé, estaba con Antonio Herrero, me acuerdo de aquello, y le dije, oye, Antonio, hay esta persona, tal y cual. Bueno, pero no es conocido. Dice, bueno, pero podemos echar una mano, va a estar en Madrid en un teatro importante y tal. Bueno, vale, muy bien. Y entonces le fui a hacer una entrevista. Esa persona me adora a lo largo de los años porque nunca olvida ujú, eso que en su momento hice. Esa persona tiene más gente del medio en su familia. ujú. Una de ellas, es que no quiero dar nombres, uno de ellos es muy importante y muy conocido. Vale. Y cuando yo empecé a abrir un poco mi perspectiva profesional para poder llevar la prensa de películas y tal, y de productoras y esto, le escribí. Estoy esperando que me conteste. Fíjate. No, y me ve y es cariñosísimo y encantador y adorable. Y cuando yo le escribí, le digo, mira, no te estoy pidiendo mm, sustituir a nadie, ni echar a nadie con quien tengas tú destinado esa función. Lo único que te pido es que si hay un abanico de posibilidades, poder presentar mi proyecto y tú luego eliges, sin compromiso ninguno. Es Claro. decir, tener la posibilidad de presentarme al casting, por así Ujú, decirlo, ¿vale? ujú. No, estoy esperando la contestación todavía. Y Fíjate. así, más de los que te puedes imaginar. Entonces llega un momento que dices, bueno, pues ahora, si algún día por lo que sea, porque la vida da muchas vueltas, nunca se sabe. Imagínate que algún día llevo la prensa de una peli en la que a lo mejor su productora está involucrada. Pues le miraré con otra, profesionalmente,
le miraré de otro punto, desde otro Claro. punto de vista. Es esto que dices, ¿no? Que el mundo está girando y nos vamos a seguir encontrando Vamos, en es que yo diferentes... siempre lo digo, muchas veces nos olvidamos de que el mundo es redondo y Claro. que la profesión somos los mismos. Yo me he encontrado con tanta gente que no me pude imaginar después de los años que me la iba a volver a encontrar. No, no, es que es un mundito muy pequeño y al final te encuentras y te ¿Sabes? encuentras y te vuelves a Entonces tú me encontrar. preguntas, cómo es difícil o fácil saber de quién te puedes fiar? Yo es que en eso soy muy mala gallega, soy muy confiada. Mm, ujú, ¿Sabes? Soy muy claro, confiada. Hombre, por eso, cuando me la hacen, no guardo rencor, pero no olvido, porque lo que no voy a hacer es poner la otra mejilla. claro, claro, sí, sí. ¿Sabes? Y que es verdad que la confianza tarda mucho tiempo en construirse o poco si eres muy confiada, pero que se Se va, rompe nada. es muy difícil recuperarla, ¿no? Es algo que no se- que cuesta mucho. Y es verdad, antes hablabas de pues, que muchas de estas personas son tus amigos porque llevas mucho tiempo compartiendo con ellos, etcétera. Me encanta que haces las cosas a tu manera, que tu trabajo Eso tú lo sí. haces a tu manera, ¿no? Entonces se mezcla mucho lo personal, lo profesional y a veces se ha podido poner en duda, ¿no? Tu imparcialidad con esto de que eres amiga de los entrevistados, pero tú defiendes que puedes seguir realizando tu trabajo. No, ¿Cómo? siempre me han dicho, perdona que te No, no, interrumpa, no. ¿Cómo? no Te iba a seas, preguntar cómo no gestionas seas esto. amiga de los famosos. Digo, ¿por qué? Es decir, para mí, Mitchell, por ejemplo, es mi amigo, no es un futbolista de élite, para mí es mi amigo. Eh, no sé, o sea, cuando están fuera de lo que es su ámbito profesional, para mí son mis amigos. Me da igual que sea arquitecto, profesor de máster, Exacto. futbolista, ganadero Ujú. o portero. No sé cómo decirte, es que me da igual en ese sentido. Mm, sí es cierto, yo procuro eh, es decir, a ver cómo te diría, yo procuro no traicionar la amistad. Ujú. Es decir, es verdad que yo me he perdido muchas exclusivas por ser amiga, lo sé, pero esa es una elección que yo hago y es mi problema. Exacto. Es verdad que el ser amiga también me ha dado otras que si no lo fuera no me lo hubieran dado. A mí me pasó una cosa, la puedo contar porque salió. Día de Reyes, Ujú. me llama el jefe de prensa de Albert Rivera. Ujú. Albert Rivera es amigo, pero no es amigo íntimo, ¿sabes? Somos amigos, nos llevamos bien y tal, pero no es amigo íntimo. Me llama el jefe de prensa y me dice, mira, pasa esto, Albert se va a separar de su pareja, Ujú. van a empezar a salir noticias y tal, entonces queremos llegar antes de que salgan. Puedes hacer un artículo, Albert quiere que lo hagas tú, y puedes hacer un artículo que no dé muchos datos, pero en el que se diga que se separa de su pareja y tal. Y digo, vale, fíjate que era un domingo, Día de Reyes. Ujú. Tiene que salir mañana. Entonces, claro, yo llamo a... El domingo está todo cerrado, pero bueno, yo llamo a la a Pilar García La Granja, la directora de Luxonomy, y digo, Pilar, me pasa esto, no te, por favor, porque a todo esto me dijeron, no puedes contar lo que vas a contar. Digo, ya, pero yo a la directora tengo que decirle, Pilar, para que muevas Claro. máquinas, pasa esto. Entonces lo cuenta Pilar y Pilar me dice, por supuesto, faltaría más, vamos, levantamos máquinas y lo que haga falta. Y al día siguiente salió. Entonces, si yo no me hubiera llevado bien con Albert, si yo no le hubiera hecho entrevistas y hubiera sido coherente con lo que me contaba, y fíjate que las entrevistas mías con Albert no eran de política, eran más de aspecto humano y tal, porque yo nunca procuro, con los políticos no quiero hablar de política, quiero, pues eso, la persona que está detrás del personaje, que es un poco lo que pretendo con todas, ¿no? Ujú. Pues si no me hubiera llevado bien con Albert, pues posiblemente no me hubiera llamado a mí. Claro, exacto. Entonces, ojo, y luego yo no fui la que di la noticia de que estaba con Malú.
también te lo digo, ¿sabes? Claro, pero es que esto habla de cómo tú construyes la confianza, ¿no? Entonces, si tú por ganar una exclusiva pierdes una amistad a largo plazo, que dices que esto de la profesión de periodista es una carrera de fondo, ¿no? A Totalmente. largo plazo estás perdiendo porque pierdes una conexión, que eso vale mucho más que cualquier exclusiva, Claro, ¿no? es decir, yo tengo la tranquilidad, pues a veces digo, yo me callo, he perdido muchas cosas, sí, pero yo, por ejemplo, yo qué sé, pues yo levanto el teléfono, es decir, yo levanto el teléfono y Antonio Banderas me lo contesta, Claro, ¿sabes? O sea, tengo su móvil, yo le llamo, nos whatsappeamos. Es verdad que no abuso, pero cuando necesito algo se lo pido. Y ojo, que muchas veces me dice que no, claro. que ahí también está la confianza. Hay un momento que te dice, en este momento no puede ser, estoy hasta arriba. Bueno, y ahí está el que tú también lo entiendas. Es decir, que la amistad tampoco sea una obligatoriedad de hacer Ujú. siempre todo. No, es que ahí está. Tú hablabas antes de aprender a decir que no. Para eso también tenemos que aprender a respetar los nos Claro, ajenos, ¿no? Cuando nos dicen claro. que no, están marcando un límite y eso es maravilloso. Claro, hombre, Em, por ejemplo, fíjate, pues Lolita es íntima amiga mía, o sea, yo he estado en su boda, he estado en el nacimiento de Elena, en la boda de Elena, en el bautizo del niño. Yo me he sabido las noticias de su casa antes que nadie, como amiga, ujú, pero como yo tengo que respetar que en un momento determinado ellos quieran hacer una exclusiva y yo me callo. claro. Ya Ujú, está, y muchas veces hay amigos que me dicen, joder, te la han jugado. No, no me la han jugado, porque yo desde que está de un mes y medio lo sé. claro. Lo que pasa es Es ahí donde se ve la que no me tiene confianza. por qué dar a mí la exclusiva, es que para mí es amiga. Claro, ahí está la Pero yo, por diferencia. ejemplo, a Elena el otro día, que le estaban llamando todo el mundo para entrevistas y tal cual, le dije, oye Elena, que quiero tal. "Ah, venga, esta tarde hacemos el Zoom. Pues ya está, a mí es lo que me compensa. Y hicimos un Zoom en el que no hablamos para nada del nuevo embarazo, fíjate tú. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es ahí donde está la Entonces, diferencia. entonces, a estas alturas ya de mi vida, hombre, ha habido etapas más complicadas, obviamente. A estas alturas ya de mi vida, Ay, me da igual. No sé cómo decirte. No, no. Es la elección que yo he hecho en un momento determinado y ya está. Y prefiero. y Estoy es, mucho más tranquila, duermo tranquila, me despierto tranquila. Duermo poco, pero duermo tranquila y me despierto tranquila. tienes la conciencia tranquila. Absolutamente. Perdona. En ese sentido, absolutamente. Ay, que tienes la conciencia tranquila y eso también es lo que te permite compaginar lo personal con lo profesional. Claro, exactamente. Exacto, exacto. Te quería hablar ahora de que creo que la fama, que estamos hablando mucho de eso hoy, cada vez afecta a más personas por las redes sociales, ¿no? Con la llegada Sí. de las redes sociales es una barbaridad. Entonces, cuando tú empezaste, la fama para ti no era una de las expectativas que tenías ni algo que te interesase. ¿Crees que si tú empezases tu carrera ahora, hoy, podrías construir una carrera como la tuya sin recurrir a una excesiva exposición en redes sociales? ¿Qué retos crees No, que encontrarías ahora que no encontraste en el yo, pasado? yo creo que estaría muchísimo más complicado. Mm, Al margen de todo, primero porque volvemos un poco a lo que hablamos antes, porque ahora está el mundo de los influencers y de todo este tipo de gente que yo soy anti. Y de todos los prescriptores de... No, no un prescriptor que realmente lo es porque yo considero, por ejemplo, para explicarme, yo considero prescriptor a Carlos Herrera, por ejemplo. ujú, Carlos Herrera no vende un pantalón porque se lo pagan, no habla de una camisa porque se la han pagado. Él habla de su trabajo y de sus cosas y tiene millones de seguidores. Para mí eso es un prescriptor por su trabajo. A mí no me gusta el prescriptor que está en Instagram y que tiene cantidad de millones de seguidores, la mayoría falsos y comprados, y que se dedica a vender la falda de esta marca porque se la han regalado, de la otra porque me pagan. Y tal. Es decir, ese tipo de gente, a mí nadie viene ahora a decirme lo que es una moda porque tú la estés vendiendo en redes sociales. Yo lo tendría mucho más difícil, por supuesto, porque yo no sabría hacer eso. O sea, claro. sinceramente, no sabría hacer eso, ni sabría hacer los streamings que hacen determinadas personas, ni que ya se convierten en actores y en hacer... No, yo es que es un poco lo que te decía antes, que a mí la vergüenza me para mucho. Mm, Pero yo estoy cómoda como estoy. O sea, yo soy así y no quiero cambiar. Ya a estas alturas de mi vida ya no cambio, obviamente. mm, Entonces, si podría construir la carrera, no.
Estoy convencida que no. Que esto es interesante también porque es ver cómo ha cambiado todo en una dirección en la que ahora parece que hay que tener, que te dediques a lo que te dediques, hay que tener como unas cualidades que te llevan a la fama, un carisma, un estar delante de la cámara todo el rato, un manejar las redes sociales, etcétera, que bueno... Bueno, nuestra profesión tiene un nivel de intrusismo que viene de muy atrás. Y ahora, pues eso, es más importante un influencer que tú. Yo recuerdo no hace mucho que fuimos a un pase, a una productora, a una distribuidora, perdona, de una película, y al llegar estaba pues el periodista de cine del país, el del mundo, o sea, los que estamos siempre, y un grupo de influencers. Que era una que salía en Instagram con tema faldas, unos peluqueros argentinos, una no sé qué. Dijimos, ¿y esto qué es? No, es que han venido para el pase de prensa. No. Si vosotros queréis hacer un pase de prensa con influencers, los hacéis. Pero la gente del cine, los críticos, los que llevamos toda la vida con esto, no. ¿Y por qué nos plantamos? Si no, a día de hoy estaríamos todos mezclados. Que en cierta medida estamos mezclados, porque tiene más valor uno que tiene 125.000 seguidores a yo que tengo 15.000. Aunque claro, los míos no son comprados, todos tienen nombre, me ha costado mucho tiempo, son seguidores fieles y todo lo que quieras, obviamente voy en desventaja. Claro. En absoluto. Pero es que es un poco, bueno, hablando de la fama y todo esto, ver que el mundo se está moviendo en base al número de seguidores que tengas es bastante complicado, ¿no? Y luego que... Ni para los actores. A mí hay actores que me han dicho que les preguntan su contrato que cuántos seguidores tenían en redes sociales. Es que va por contrato y muchas veces en castings esto está pasando ya cuando están en las fases finales, que hay que decidir a qué actor o actriz cogen para un personaje, lo eligen en función al número de seguidores. Entonces... Es un error. Mira, yo alguna vez lo he hablado con Mario, porque Mario tiene millones. O sea, Mario tiene millones. Pero hay películas de Mario que las fans que él tiene no son las que van a ir a la taquilla. Está muy bien que le retuiteen todo en redes, a él, a Alex González, Miguel Ángel Silvestre, a todos estos que son la bomba. Pero esa gente luego no es la que va a la taquilla. Que eso se ha visto muchas veces también, ¿eh? Cuando han cogido para alguna película a actores con muchos seguidores y que luego eso no se ha visto reflejado en los números de taquilla y de ventas. Entonces, bueno, es muy relativo esto, ¿no? Exactamente. Sí, y luego hay un tema que me preocupa mucho últimamente con respecto a las redes sociales, que es el linchamiento que se puede dar hacia cualquier persona por simplemente pronunciar una opinión o cometer un error. No hay espacio para la diversidad o para el fallo y antes bueno, lo había. Antes lo había, claro. Yo entré en Twitter por una amiga, no sabía ni lo que era Twitter. Me parece que hace 10 años. Y era una maravilla. Yo tengo 3 amigos que los creé en Twitter. Uno de ellos, íntimo amigo. Íntimo amigo. Era el momento en el que Twitter se podía dialogar, opinabas desde el respeto, nadie te llevaba no es que te llevara la contraria, nadie te insultaba, no proliferaban los perfiles falsos de esos que con nombre raro que no llevan... Los haters, ¿no? Y todo esto. Claro. Y luego, cuando ya se empezaron a meter determinados aspectos políticos, ahí es cuando empezó el declive de todo. Ahora es un horror. Es un horror y no sé si llegará un momento en el que esto cambie. ¿Cómo te sientes tú cuando compartes alguna opinión en este contexto que es tan tóxico? Que si yo doy opinión... Vamos a ver, yo hay 3 cosas que ahora hace mucho tiempo que no opino porque no tengo ninguna necesidad de contestar. Porque hay veces que aunque tú no quieras contestar, depende de lo que digan, es que tienes que contestar porque te hierve la sangre. Entonces yo no quiero llegar a esos niveles. Entonces yo, por ejemplo, de política no hablo, de religión no hablo, o no escribo, me refiero. Y de fútbol empiezo. Vale. Son como los 3 temas que no hay que tocar. Sí, no, claro, porque entonces es que eres del Madrid y eres una pestada. Eres católica y eres, bueno, qué horror. Eres una facha que no sé qué.
y luego, yo qué sé, además como la mayoría intuye a lo que votas por tu aspecto y por cómo eres, es que llega un momento que se ha convertido eso en un calvario. No, y que hay mucha polarización y es muy complicado esto, ¿no? Y yo Entonces, lo bueno. utilizo, y entonces yo he decidido hace un tiempo utilizarlo prácticamente para temas de trabajo. Ujú. Yo cuelgo las entrevistas, cuelgo no sé qué, algún que otro comentario Y ya está. y ahí se Claro. termina mi mundo. Bueno, Y es es una una pena pena, es porque una pena. antes yo me acuerdo cuando, me acuerdo cuando los Oscars, yo me acuerdo de estar en los Oscars y de estar tuiteando con compañeros que se habían quedado en Madrid de lo que estaba pasando. Eso se ha perdido ya, ahora ya no tuiteamos. Ya, Claro. ¿sabes? Es que es imposible. Ya en No, privado, porque sabes que en cuanto das una opinión, eso se va. Claro. no, ¿y sabes lo que pasa? Sí que yo hace tiempo que ya he pensado que la salud mental, por lo menos mi salud mental, es prioritaria. Prioritaria, totalmente. Totalmente. Que esto, Ya está. bueno, yo creo que es algo que está afectando mucho a todas las personas que son públicas y que nos podría dar para otra conversación. Pero confiemos en que poco a poco vaya cambiando y que explote por algún Espero. lado, ¿no? Sería buenísimo. Sí, me quedo con Sería tu lema buenísimo. que dices, lo difícil se consigue, lo imposible se intenta y ojalá, ojalá. Te quería preguntar bueno, que nos cuentes algún imposible que hayas conseguido o alguna cosa difícil que hayas logrado, ¿no? Spielberg. Spielberg, claro, ya nos lo has contado, qué buen ejemplo. Para mí Spielberg, mira, los más complicados siempre han sido Ujú. Spielberg, Clint Eastwood, porque está muy mal de un oído, no oye prácticamente de un oído y entonces no da entrevistas. Y me falta una entrevista que no he hecho nunca y me encantaría, fíjate, que es Rafa Nadal, porque Anda. siento tal admiración. Creo que es tal ejemplo para las nuevas generaciones, para los niños, para los jóvenes. Yo que escribo mucho sobre él, siempre digo que es una persona que su actitud y su comportamiento se debería dar en el colegio. Debería ser una asignatura Qué para que bueno. la gente sepa cómo hay que comportarse, cómo hay que ser ganador cuando pierdes, porque él Mm, es ganador cuando pierde. Saber comportarte en la derrota, saber comportarte en el éxito. Siempre es comedido, siempre tiene una opinión certera, no es desmesurado. No sé, me encantaría entrevistarle. pues oye, aquí hacemos una petición al aire que la escuche Es alguien. de las personas que no te voy a decir que se me cruzan, porque la verdad no lo he intentado, para qué te voy a engañar? No lo he intentado porque sí me ha parecido que es muy difícil. Entonces digo, mira, ya no tengo casi ni fuerzas para estar detrás y detrás de un publicista y detrás de tal. Pero bueno, a lo mejor me da el punto y lo hago, no lo sé. Así más difíciles. Mira, Brad Pitt nunca me ha costado mucho porque yo le hice a Brad Pitt entrevista cuando vino a Valladolid por Telma y Luis, que Ujú. nos pedían por favor que le entrevistáramos a este chico rubio que sale, que tiene unas escenas y tal. Y como era guapo, dijimos, tres o cuatro, dijimos, bueno, vale, pues fenomenal. Fíjate, Y ¿eh? a partir, qué cosas. Y a partir de ahí, yo lo he entrevistado más veces. Y entonces es decir, no sabe mi nombre, pero al verme me identifica. ¿Sabes? La última vez Te fue en ubica. Venecia. Ujú. Sí, la última vez fue en Venecia hace 2 años. No, el año pasado no, el anterior. Es que Ujú. estoy con lo del confinamiento, estoy Está todo el mundo trastornada. igual, ¿eh? O No, sea, espérate, el anterior no. O sea, el pasado fue el 20, 2019, estamos en 2022. el 19. Ujú. Ahí fue en el 19 que le hice la entrevista, que fue la aparición de él después del divorcio, de toda la movida de la separación y de toda la historia. Y estaba guapo que te mueres y encantador. Encantador. Porque es encantador. Además, porque es encantador. Entonces, él no me ha costado siempre mucho. Mm. No, no tengo así a nadie más que te pueda decir, ojo, cómo me ha costado. Mm. Ya te digo que los que más intuía que iban a ser complicados eran ellos dos, era Eastwood y Spielberg, y lo conseguí. Ahora Bueno, queda Nadal, queda y ahora, Nadal. Hablando de Venecia, cuando tú vas al Festival de Venecia, puedes disfrutar de las calles, de la ciudad y las ¡oh! estrellas, ¿no? Tardé 3 años. Fíjate, Es que ten en tardaste cuenta en que ir. Venecia, el festival es en Lido.
O sea, no es en Venecia, es en Lido. Entonces, yo el primer año que fui, primero, segundo, tercero, cogíamos casa en Lido, bueno, casa, hotel y tal, o apartamento en Lido, porque todo era allí. Pero claro, yo hubo un momento que dije, mira, yo no hago todas las películas, porque yo no soy crítica de cine. O sea, yo hacía las películas cuyos protagonistas, directores o protagonistas estaban orientados al perfil del medio, de Antena 3 en su momento, de Telemadrid o de lo que fuese, ¿no? O de Telva o lo que fuese. Y entonces dije, me niego a estar en Venecia y no conocer Venecia, porque realmente en Lido tú no conoces Venecia, tienes que cruzar el Gran Canal. Entonces, a partir del cuarto año, yo me cogí primero un apartamentito que estaba en Ponte Rialto y ahora, desde hace 4, en un hotelito que está detrás de la Plaza San Marcos y que tengo los vaporetos al lado, con lo cual, fenomenal. Es un hotelito muy pequeñito, familiar, que además el cocinero es estrella Michelin y todo lo hace él en el desayuno, hace los croissants, hace los bizcochos, hace las magdalenas, es todo natural. ¡Qué gozada! Y nada, y estoy encantada. Entonces ya te digo, me decías, ¿conoces la ciudad? Yo la conocí a los 4 años. Fíjate, claro, pero la cosa es que lo que hablábamos antes, ¿no? Del anonimato, las estrellas que van ahí tienen las ventajas de ser quien son y que les tratan genial y no sé qué, pero al final no pueden disfrutar del anonimato paseando por... No tanto, porque se nota, o sea, muchos van a pasear, pero llevan a todos los guardaespaldas alrededor, con lo cual se nota... Ya es otra experiencia, una ¿no? barbaridad. Pero lo que es Lido, en la parte de Lido se mueven con más movilidad, o sea, se mueven con más tranquilidad. Tú estás ahí, en el hotel donde son las entrevistas, suelen estar por allí, bajan a la cafetería y tal. Pero también te digo que los periodistas guardamos la compostura en ese sentido. O sea, si yo me encuentro no sé, ¿qué se me puede ocurrir? No sé, dime uno. Bueno, estamos poniendo todo el rato el ejemplo de Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Johnny Depp, sí, a Leo DiCaprio. Te lo encuentras en la cafetería porque viene a pedir un agua y tal y cual, no le abordamos. Claro. Yo creo que eso a ellos le da tranquilidad. Una cosa es en el marco del hotel o en el marco del festival y otra cosa ya es cuando estás por la calle. Porque ahí ya no dependemos los periodistas. Ahí ya está cualquier persona, justo. Exactamente. Que aquí te quería preguntar también, tú reconoces que cuando te encuentras a Jude Law, no sé si se dice así su nombre, mueres los nervios, ¿no? Entonces, ¿a qué crees que se debe el fenómeno fan y que de repente nos podamos sentir nerviosas las personas con alguien que no conocemos? ¿Sabes lo que pasa? No, es que yo no soy nada fan, o sea, nunca... Vamos a ver, además creo que lo he escrito alguna vez. Yo nunca he hecho una cola de 2 horas ni de dormir fuera de un pabellón, como hace mucha gente que se va con su mantita toda la noche, por tener una entrada con alguien que yo quisiera. O sea, jamás lo he hecho en mi vida. Quizás porque he tenido la oportunidad que al ser periodista siempre te facilitan los accesos y todo ese tipo de cosas. Entonces yo ese fenómeno fan, incluso el delirio de la época con Rafael lo he hablado alguna vez, el delirio de Rafael o el delirio de la gente con los Beatles, nunca lo he entendido. O con los Pecos. O sea, yo esos delirios no los he entendido nunca. A mí me ha gustado determinada gente. Yo, por ejemplo, muero con Elton John, lo he ido a ver a cantidad de sitios, pero nunca he hecho colas de 3 horas por conseguir una entrada. O sea, ¿sabes? Siempre me las he ingeniado. Entonces, ¿qué ocurre? Que a mí con Jude Law lo que me ocurre es que me pone nerviosa él. Es que él es tan extremadamente guapo y además él se tiene que mirar al espejo y tiene que ver lo que ve. Entonces, él se sabe guapo. Y te digo una cosa, no es de los que coquetea, ¿eh? O sea, vamos a ver, no confundamos. A mí me pone nerviosa porque es muy guapo, es de los que tiene una mirada increíble y es de los que te mira y no te deja bajar la mirada. Entonces, eso a mí me inquieta. Primero, porque yo no soy nativa de inglés, con lo cual en las entrevistas en inglés yo tengo que estar mucho más... si fuera en español, me da igual. Pero en inglés tú tienes que estar mucho más focalizada. Y entonces, a mí me despista. O sea, es que yo le miro y me despista y entonces me pone nerviosa porque tengo que estar centrada y es una belleza que me descoloca. Me descoloca. Y no me pasa con nadie. Fíjate qué curioso. Qué curioso esto, ¿verdad? Que te pase solo con él. Pero sí que
Es verdad lo que te preguntaba, aunque el delirio de fan, fenómeno fan de cuando alguien ya es gritando, me quedo a dormir en la calle y tal, sino simplemente a qué crees que se debe el que de repente nos pueda, ¿cómo decirte, no? Esa necesidad de me voy a hacer una foto con esta persona, que es el fenómeno fan no a lo mejor tan exagerado. ¿A qué crees que se debe que tengamos ese impulso con personas que son famosas pero que al final no conocemos? Ya, como esa sensación de ganas de coleccionar. Sí, coleccionar o conocer o parar por la calle o... ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, por la calle no pararía a nadie. Uh-huh. Fíjate. Bueno, O yo a sea, los 15 años seguro que sí, o sea, pero ahora mismo te digo que no. o sea, a mí por la calle incluso veo a Nadal, que te estoy diciendo que tal, y yo no lo pararía, o sea, me muero. Muero, o sea. Por eso te digo que yo me he perdido muchas cosas por mi timidez y por la vergüenza. Uh-huh. Si hubiera sido más osada, hubiera conseguido más cosas. ¿A qué se debe? Es difícil. Yo creo que es que hay cosas que se nos escapan de la cabeza, de la mente. No sé si es el que sientes empatía por alguien. La familiaridad, quizás, ¿no? También Yo, por ejemplo, influye. tengo mucha foto, pero es decir, nunca me las he hecho en plan de colección, sino porque están relacionadas con mi trabajo y yo siempre he sido, incluso con mi familia y con mis amigos, muy de foto, muy de recuerdo. Yo tengo muchísimas fotos y me gusta verlas muy de vez en cuando, además, porque digo, ¿te acuerdas de este día? ¡Jo, qué horror! Y hay cosas que Te ahora entiendo. están saliendo y digo, ¡ay, sí, yo tengo una foto de aquel día cuando... Y me encanta, o sea, creo que es una... Y además yo me las empecé a hacer, te voy a decir por qué, porque mi madre me las pedía. Uh-huh. Ay, pues mándame una foto. Pues lo típico de las madres que no tienen acceso, ¿no? Ay, pues mándame una foto. Y entonces lo típico que te las vas haciendo. Que no siempre, yo por ejemplo con Jude Law no tengo. Uh-huh. Porque no siempre consigues hacértelas, porque los publicistas no te dejan siempre. Uh-huh. Al contrario, hay cláusulas de que no puedes pedir autógrafos, no puedes pedir saludos, no puedes pedir foto. A mí me pasó una... Por eso digo que luego ellos son más encantadores. A mí me pasó una vez con Harrison Ford, Uh-huh. que me quería hacer una foto porque es otro de los que impresiona la primera vez que les ves, por la voz, por cómo es su estructura de hombre grande y además muy elegantón y tal. Y entonces yo me acuerdo que la persona de prensa me dijo, háblalo con él. Uh-huh. Digo, y entonces se lo pregunté a él, y él que es muy escueto y muy así, me dice, ¿cuánto tiempo tienes de entrevista? Y no sé si eran 10 minutos, 10 minutos. Bueno, tú piensa cuánto tardas en hacerte la foto y en que te dé el saludo. Si no te pasas de los 10 minutos, lo que tú quieras. Entonces, bueno, tú calculas, bueno, muy bien, pues a las 8 corto la entrevista y le pido el saludo para el programa y me hago la foto. Y muchas veces las tienes así, ¿sabes? Pero... Hablabas en tu empresa en Red Carpet Films, hablas de la figura del publicista, que es un perfil muy potenciado en Hollywood y que aquí no tanto, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste exactamente? O sea, ¿qué hace el publicista para la gente que no lo sepa? Es que, por ejemplo, pongamos a Antonio Banderas, ¿vale? Uh-huh. Vale, Antonio tiene su jefa de prensa, su representante, Uh-huh. bueno, como Antonio te digo, cualquier internacional, ¿eh? Jefe de prensa, su representante, su publicista y su asistente. O sea, son 4 personas. Wow. El asistente es, pues por ejemplo, la que le pondría el café o lo que sea a La Spielberg. asistente, sí, ¿no? Sí, pero bueno, que no quiere decir que sea su chacha. Es que su le asistente. ayuda, ¿no? Con todo lo que necesiten. Por ejemplo, la publicista es un poco la que te va a marcar, ella es la que recibe las peticiones de entrevista, Uh-huh. los medios a los que pertenece, y ella es la que decide, en los parámetros que ellos decidan, que se la dan al país, al mundo, a la ABC o a ninguno. ¿Vale? La representante es la de los contratos, pero que también está siempre en las entrevistas y en los festivales y que viaja con él. ¿Y quién nos quedaba? A ver, has dicho la jefa de prensa. La jefa de prensa, que es un poco la intermediaria entre el actor y el publicista. Y la publicista. O el Vale. publicista. O sea, que el publicista, digamos, es como la persona que elige que se saca, ¿no? De la imagen de Sí, este... la que piensa, pues mira,
no me apetece que vaya al hormiguero, Ujú. porque No le viene no. bien según lo que estamos intentando transmitir. Obviamente lo habla con el actor, pero muchas veces los actores eh, la última palabra no sé si la llevan. Claro, es que aquí sale un poco el tema de que creo que es muy importante mencionar esto para, primero, que las personas que nos estén escuchando sepan todo lo que hay detrás, que no se ve, ¿no? O sea, la de 4 personas mínimo que van con este actor y que van tomando las decisiones. Y luego también que muchas veces son marionetas, o sea, que no deciden completamente, Bueno, depende también el depende de carácter. quién Mira, sea, ¿no? depende del carácter. A mí me pasó una cosa con Antonio, con Banderas en Los Ángeles. Era la promoción del Zorro. Ujú, de Y yo tenía acuerdo. que hablar con él de un tema de una entrevista y tal y cual. Entonces, sus agendas son, bueno, no tienen ni un segundo, ¿vale? Ni un segundo. Entonces digo, oye, Antonio, ¿cuándo podemos hablar de esto y tal? Me dice, no te preocupes, comemos juntos y tal. Entonces, al terminar comer en el hotel, en la habitación de al lado para seguir la entrevista, no te creas que nos fuimos a un restaurante, o sea, no, a él le tenían una comida tal. Entonces él le dijo a su publicista, eh, pongo un plato más y tal, que Amalia va a comer conmigo y tal. Y entonces la publicista dice, no, no, no hay tiempo. O sea, la publicista, ¿ves? Esa es la labor. No, no, no hay tiempo, Antonio, tienes 15 minutos. Te digo que pongas una mesa más que Amalia come conmigo. Y entonces ahí ella tuvo que poner un cubierto más. Y yo comí Mm, con Antonio, fue muy rápido, fueron 15-20 minutos, pero una cosa muy concreta de una entrevista de una publicación. Entonces ahí, evidentemente, si el actor te dice, oye, que te estoy diciendo que sí, pues obviamente la otra se tiene que callar. Pero la misión de ella es siempre decir, no, no, no te salgas de las pautas porque te vas de tiempo, porque, ¿sabes? Es un poco mm, eso. Son la cara mala. Pues mira, yo con Tom Cruise he trabajado 5 veces y las distribuidoras de cine, cada vez que venía Tom Cruise se ponían nerviosísimas. ¡Qué horror, qué horror! ¿Por qué? Porque él es tan profesional, es tan perfecto y es tan meticuloso que a todo el mundo le da un poco de miedo porque es muy difícil seguir un timing ujú. cuando vas, porque es que Tom es de los que te dice a las 6:01 llego al Coliseum, a las 6:04 estoy pisando la alfombra roja, a las 6:12, oye, y lo está haciendo. Y a las seis y Claro. un minuto está Intimida llegando al Coliseum. esto. Y a las 4 está saludando por teléfono a la madre de la fan que tiene la alfombra roja y tal. O sea, para mí yo lo digo que es bueno, por excelencia, el tío más profesional que te puedas imaginar. Es la única persona que termina una premiere, una gira, y al día siguiente te manda un ramo de flores dando las gracias. Wow. Sí, sí, algo había, no sé a quién escuché hablando de él de esta forma también. Interesante. Lo que pasa que ocurre que a los que están en el otro lado, a la distribuidora le pone de los nervios. Porque Mm, ¿cómo vamos a hacer todo eso? ¿Cómo vamos a hacer esto? Y la alfombra, y no sé qué, y fíjate tú, imagínate que no lleguemos, que no hagamos esto, que los periodistas no lleguen, que él llegue y los periodistas no estén. Entonces, eso te crea tensión. Pero claro. luego, él es un tipo que está muy acostumbrado a dar el sitio a la prensa y el sitio a los fans. Entonces Mm, sabe perfectamente la importancia de las dos cosas y él las controla y las maneja divinamente. Y mm. fíjate que las veces que yo he trabajado con él hemos tenido que hacer incluso un break en una sala, lo que llaman la Green Room, con invitados y tal. Es igual, él llegaba a todo, a la hora que decía, en el momento, increíble. Increíble. Impresionante, Sí, impresionante. lo de Tom Cruise Sí. es increíble. Y luego Y, así detalles bonitos, o me tengo a Sylvester Stallone que me mandó una tarjeta invitándome a su casa de Los Ángeles. Muchas gracias por la entrevista y esta es tu casa de Los Ángeles. La tengo guardada, esa es una cosa que tengo guardada. qué Son de esos interesante. detalles que dices, parece mentira, son de esos detalles que los hacen humanos. Es Claro. lo que hablábamos antes. Ujú, totalmente, exacto. Porque en el fondo, pues son seres humanos como nosotros. Eso, ese es el mensaje, ¿no? ¿Sabes? Lo que, Ujú, que has dicho algo muy importante y es que él sabe la importancia de la prensa y sabe la importancia de los fans, porque al final, cuando Totalmente. hablábamos del fenómeno fan es como la otra cara, ¿no? Sin eso no No, y existiría. además es una persona que está muy pendiente de todo. Mira, una de las premiers que hicimos, y este es un detalle que a mí me encantó, fue en el Teatro Real, era cuando el estreno de Valkyria. Ujú, Y era la primera vez que el Teatro Real abría el teatro para algo que no fuera lo propio de la música, que luego ya vinieron muchos más actos, ¿no?
Entonces, era un mes de enero, un frío en Madrid, nieve, no te lo puedes ni imaginar. Entonces, él estaba saludando, pero él nunca corta nada de eso. O sea, él, nieve, relampaguee, llueve o lo que sea, él saluda a los fans, porque dice que si llevan horas esperando, haciendo frío en una calle, él tiene que saludarlos. Entonces, él estaba saludando a los fans y yo me acuerdo, como yo le llevaba todo el tema de la red carpet, o sea, de los invitados y tal, yo estaba pues un poco como detrás, esperando a que terminase, para que si viniese, hiciese el fotocall y ya después poder entrar para adentro. Y yo estaba con un frío, y yo soy calurosa, pero con un frío que no te puedes imaginar. Entonces él al darse la vuelta me vio la cara de frío, me vio que estaba congelada y me dice, ¿tienes frío? Y digo, estoy muerta. Y dice, toma. Y entonces del bolsillo me sacó dos bolsitas de esas que tienen bolitas dentro, que te dan calor, que las llevaba él en el bolsillo. Y dice, toma, métete esto en el bolsillo. Y me dio las bolsitas. Entonces, de esto que dices, olé, o sea, no puedo decir nada en contra de ti. O sea, no puedo decir nada en contra de ti. ¿Sabes? Porque es otro y te ve muerta de frío, pero como eres una más del equipo, pues te tienes que aguantar porque yo soy la estrella. Y es verdad que él es estrella y es muy estrella y se siente muy estrella. Pero no deja de ser humano en ese tipo de cosas, ¿sabes? Que es muy importante, ¿no? Y aquí yo creo que entra el cómo gestionar el ego y cómo hasta qué punto una persona decide mostrarse vulnerable, mostrarse humano o colocarse en ese rol de estrella de soy de otro planeta, ¿no? No, pero él lo combina bien. O sea, hace una buena combinación entre ambos. Él lo combina bien, es decir, él está delante de los focos y es súper mega estrella. Y está con las fans y es estrella, pero cercano. Cercano, claro. Te voy a hacer una última pregunta antes de las del final, que son como cortitas de cierre, y tiene que ver con el tema de mostrar para estas personas, ¿no?, que son públicas, hasta qué punto crees que puede ser terapéutico, sanador, mostrar el dolor o mostrar la vulnerabilidad en determinados momentos, ¿no? Porque, creo que es también muy difícil decidir ese equilibrio. ¿Tú crees que es terapéutico que muestren como su parte más personal y que puede ayudar a romper tabús? O sea, ¿crees que es algo o que tiene más consecuencias que beneficios? Es una pregunta que hago siempre en mis cuestionarios y en mis conversaciones y todos me contestan que sí. Que sí que es terapéutico. Sí, porque es una manera de echarlo fuera. Yo me acuerdo, por ejemplo, el libro de Boris en el que él cuenta uno de sus libros, y no me acuerdo ahora el título, lo tengo que tener por aquí, lo tendría que mirar. Pero no quiero estarte haciendo perder tiempo, en el que Boris cuenta toda su vida, cuenta el bullying que tuvo de pequeño y cuenta por primera vez una violación que le hicieron un amigo íntimo. Entonces, él sufrió mucho, lloró mucho al escribir ese libro porque era recordar, pero luego resultó muy sanador y resultó muy terapéutico, sí. Se quedó como muy limpio, como muy liberado. Mira, Maxim Huerta, que es otro de mis grandes amigos, también escribió un libro así. Claro. Y también le supuso fue terapéutico, sanador, ¿no? Una liberación. Exacto. Es una liberación. Es que al final mostrarnos vulnerables, mostrarnos tal como somos, yo entiendo que también está el miedo a que se vuelva en tu contra o a que haya consecuencias. Pero una vez que lo que has escrito, yo creo que ya asumes todo eso. Claro. No, y que creo que al final que las personas públicas hablen de temas como la salud mental o como cosas así traumáticas es muy positivo, ya no solo para ellos, sino en general porque se rompen tabús. Claro. No, sí, yo eso se lo pregunto siempre, sí, porque además creo que sí. Mira, y además creo que es sanador porque yo alguna vez cuando me he sentido así como mal con alguna cosa y tal, y que he escrito, me sentí también como liberada, como diciendo, bueno, mira, ya lo he soltado. Ya está. Y ahora ya que se elimina la vergüenza, ¿no? La vergüenza sobrevive en el silencio. Que diga que piense lo que quiera, yo ya lo he soltado y me he quedado... Y aquí estoy yo, con mi verdad, con mi vulnerabilidad y con mi valentía, de que sí. Me he quedado con menos peso. Fenomenal, Amalia. Oye, ¿cómo estamos hablando? Voy a las preguntas del final, que son las que hago siempre, a ver qué me cuentas, ¿vale? La primera sería,
¿Quién te ha inspirado especialmente a nivel profesional y por qué? ¿Y a quién te gustaría que entrevistas en un episodio de este podcast? De toda la gente que me has nombrado ya, a ver Que quién. lo entrevistes tú. Sí, Encima. aquí, en este podcast. Ay, ¿qué me ha inspirado a mí? Fíjate, no me ha inspirado a nadie. Es decir, yo es que desde muy, 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 muy niña quería ser periodista. Es que desde que tengo uso de razón. Y ya te digo que mi madre lo pensaba antes. No hay nadie que me haya a mí realmente inspirado. O sea, yo creo que era algo, no obsesión, pero era una vocación. Es que lo mío es pasional, lo mío es pura vocación. ¿A quién tienes que entrevistar? A ver a qué me Hay dices. tanta gente, Brad hija. Pitt no lo veo inaccesible, Mira, pero. te encantaría, por ejemplo, Ricardo Darín. Te encantaría Javier Cámara. Te encantaría Maxim Huerta. Te encantaría Boris. Es que hay mucha gente. Qué maravilla. Pues vamos a por ello, poco a poco, paso a paso. Es que hay mucha gente. No sé, Sí. Coronado. Eh, bueno, Carmen Machi, por ejemplo, que Carmen es la bomba. Maravillosa. No sé, es que hay tanta gente. Antonio. Nada más y nada menos. Vale. Yo me lo apunto todo. Genial, Amalia. Vale. Siguiente pregunta sería: ¿qué asignatura añadirías en todos los colegios del mundo si pudieras? Rafa Nadal, te lo dije antes. Ah, una asignatura de Rafa Nadal, qué interesante. Y sus Rafa valores, Nadal, ¿no? no, es decir, Rafa Nadal, su actitud, Su su actitud. comportamiento, su... Ay, es que es todo lo que te he dicho antes. Sus Es valores y todo. el saber perder, el saber ganar cuando pierde, el no insultar nunca a un compañero, el Qué tener siempre la importante. palabra medida, el ser inteligente porque lo es y tiene su percepción de las cosas y no se muerde la lengua cuando tiene que explicar algo. Lo ha hecho últimamente con el caso de Djokovic en Australia, en contra de lo que pensaba la mayoría de sus compañeros, pero él explicó la situación. Yo creo que es una lección de vida ese niño. Yo siempre pienso que qué orgullo para esos padres, para esa mujer, de verdad, y para los Total. amigos tenerlo de amigo. Qué bueno esto, qué original tu respuesta, me encanta. Vale, ¿podrías compartir alguna frase o cita que te haya marcado tu vida o la haya transformado? Una frase, dices. Sí, una frase, una cita. Siempre te digo la que tengo, la de lo difícil, lo Que la difícil, hemos mencionado. sí. Vale, Lo fenomenal. difícil se intenta. Lo Espérate, que no. difícil se intenta, lo imposible. No, lo difícil se consigue, lo imposible se intenta. Ese Eso me ha es, ido, eso ¿sabes? es, eso es. Vale. Siguiente, ¿cuál es O el. también la vida no es lo que vivimos, sino lo que recordamos, Oh, qué para potente poder esto. contarlo. La vida no es lo que vivimos, sino lo que recordamos. Totalmente Lo cierto. que recordamos para poder contarlo. Y la historia que nos contamos, ¿no? De lo que Claro, porque vivimos. lo que tú recuerdas para contar es porque, un poco lo que hablábamos casi al principio, cuando tienes la posibilidad de olvidar lo malo del pasado y lo has dejado ahí. Entonces no es todo lo que has vivido, sino lo que recuerdas para poder contarlo. Total, qué potente esto. Me encanta. Siguiente, ¿cuál es el libro que más recomiendas? ¿Qué más recomiendo? Uno que el título no tiene nada que ver con, lo conocerás, El monje que vendió su Ferrari. Ah, sí, me encanta. Buenísimo, buenísimo. Qué bueno esto. Genial. Pues Me lo lo leo, lo pondremos. tengo en la mesilla permanentemente junto con El Principito. Ajá, Fíjate que dos maravilloso. cosas. Hay tres, en este momento tengo tres siempre, en un montículo aparte de los que estoy leyendo, ¿no? Que es el diario de Ana Frank, Ajá. El Principito y el monje que vendió su Ferrari, que me lo leo bastante porque me hace pensar. Qué bueno, me encantan los tres. Qué bien. Vale, nos quedan dos. La siguiente es: Vale. ¿qué tres cosas haces cada día para cuidarte? ¿Para cuidarme por dentro o físicamente? Como tú quieras. Me vale todo. Madrugo, no sé Ujú, si eso es bueno para cuidarse, pero bueno, o sea, lo que soy es muy disciplinada en horarios. ujú. Y bueno, quizás porque ya el cuerpo está acostumbrado a eso. O sea, yo madrugo, desayuno pronto y sano, como a media mañana,
a mi hora de comer, a media tarde, mi hora de cenar. Soy muy europea en horarios, cuando estoy en casa y tal, muy europea, o sea, soy de comer a la 1:30 y de cenar 7:30, 8. Eh, Luego tengo mi ritual de belleza que lleva mucho tiempo. Ajá. O sea, mi Fenómeno, ritual, autocuidado. sí, no, sí, yo es decir, me lavo la cara, me pongo mi ampolla para activar el colágeno, me pongo bueno, antes de la ampolla me limpio con algodón, con agua micelar. Además, he descubierto todo el ritual de Marsaura, que es lo mejor que me he encontrado en mucho tiempo. Ajá. Entonces tengo el agua micelar, la ampolla, mi hidratante, mi serum antienvejecimiento, el de los ojos y ya está. Muy bien. Ya bastante. Fenomenal. Y luego cuando puedo camino. Cuando puedo camino, que no es todos los días, porque mi vida está mucho así delante del ordenador. O sea, tengo la disciplina de tener que escribir todos los días colaboraciones o tener que grabar Zooms. Y ahora además me he metido con 2 cursos de la Xunta. Uno para que es el Word avanzado y otro Excel avanzado, y me tienen loca y me tienen trastornada porque el del Word termina el 10 de febrero y tengo que hacer el examen el primero esta tarde, o sea que me tiene loca. Uy, pues Y mucha sí, no, suerte pero con eso. ¿sabes lo que pasa? Lo he querido hacer, lo que pasa que sí es verdad, me he dado cuenta primero que ya no tienes la agilidad mental de los 20 años y cuesta mucho más entender muchas cosas. Y segundo, que es verdad que todas las aplicaciones de Word no son las que yo necesito para mis cosas, es decir, a lo mejor tablas, jeroglíficos y tal no me vienen a cuento, entonces me cuesta más asimilar. Claro, motivarte para adaptar Claro, eso, justo. exactamente. Pero bueno, mira, yo le he dicho el otro día, se lo he dicho a mi profesor, digo, mira, aunque lo suspenda, algo ya he aprendido porque hay cosas relacionadas con los textos que no sabía, con lo cual con eso me quedo. Yo soy muy Fenomenal. positiva ya. Di que sí, me encanta. Yo Y estoy muy en plan zen y muy positivo. qué buena Entonces, es actitud. un poco lo que hago al día. Bueno, leo bastante Ujú. y todos los días siempre hay un capítulo de una serie o una película que me haya quedado atrás, porque esos contenidos me dan a mí para escribir también, Claro. ¿sabes? Entonces, Yo pienso que la ficción también es muy terapéutica. sí, Sí. no me sobran Las los horas. minutos. Y si me sobra, bueno, y si me sobra, no. Saco tiempo como sea para ir a ver a mi padre, eso sí. Fenómeno, qué bonito. Bueno, pues última pregunta, Amalia, que sería, ¿qué es para ti la satisfacción? Uf, Mm, qué complicado es eso. Posiblemente sea sentirte bien contigo mismo, no mm, tener la sensación de recriminarte nada. mm. Lo que te decía antes, el haber aprendido a decir que no sin que te quede un sentimiento de culpa. Qué bueno. Sí, porque muchas veces cuando dices que no, siempre te queda, "Ay, ¿cómo le he dicho que no? Y fíjate. Y Mm, yo soy mucho de eso, pero no quiero no quiero sentirme como culpable de no haber obrado bien. Y la satisfacción para mí, sobre todo en tema de trabajo, es la satisfacción del trabajo bien hecho, de ser coherente, ujú, de ser rigurosa en mi trabajo. Es que es eso, es que mi trabajo es eso, y desarrollarlo con pasión, mm. que realmente eso es lo que me hace ser coherente. Claro, qué bonito La esto. Al verdad. final, pasión, coherencia y sentirte bien contigo, paz. Sí, Ujú. sí, paz, exactamente. Qué bueno, qué bueno. Que no es fácil. Es un Y proceso. sí, es un proceso sin tener que recurrir a un psiquiatra y a un psicólogo. Bueno, y si hace falta, maravilloso será. Ayer me lo decía, ayer no, anteayer, que grabé con Leonardo Sbaraglia, que somos íntimos amigos él me decía 25 años. Y yo decía, oh. Eh, le decía, oye, porque él acaba de hacer una serie que se estrena esta semana en la que él hace de psicólogo. Ujú. Digo, ¿qué argentino es eso, Leo? O sea, no te podía ir mejor. Digo, ¿por qué en Argentina estáis todos con el tema del psicólogo y tal? Dice, sí, es una cosa normal, es como el que va al Claro, dentista y como así. total. Entonces hablan, dice, ¿tú nunca has ido al psicólogo? Me pregunta, me digo, no, la verdad es que no. Dice, pues te digo una cosa, que estoy notando síntomas de que es el momento de que empieces a ir.
Digo, bueno, pues a lo mejor lo tengo que hacer. Sí, o sea, yo soy, bueno, muy partidaria de la terapia y creo que no hace falta tener ningún problema grave para, o sea, de un trastorno o algo, una depresión, para hacer un proceso que ayuda mucho y muchas veces, Ya, o pero ¿sabes lo que simplemente... pasa? Ujú, Que yo se lo decía a una coach que yo tuve en otro curso que hice de la Junta, que ujú. tenía una coach de la que nos hemos hecho muy amigas además, y sí que nos vemos para comer y para tal. Ella vive en Santiago. Eh, para mí, mi mejor psicólogo es un amigo. Claro, hay una diferencia, esto es algo que me preguntan muchas veces, que es como, bueno, si ya tengo a mis amigos, si tengo a mi gente querida, ¿para qué quiero yo ir a un coach o a un terapeuta? Y la diferencia, digamos, es que un amigo que te quiere, ¿vale? Sí. Siempre te va a responder desde sus filtros en base a lo que cree que es mejor para ti. Perdona, yo tengo el perfecto. Mitchell no hace eso. Ah, ¿no? Es muy objetivo, a lo mejor es Mitchell me da duro. terapeuta. Mitchell me da duro. O Mm. sea, mira, No, no, pero te da duro en otro que te base. encantaría entrevistar. Fíjate, pues yo feliz. Pero quiero decir que te da duro en base a sus creencias de lo que es bueno o malo, ¿sabes? O sea, al final, por ejemplo, el blog a lo que yo me dedico, ¿no? Que es de lo que puedo hablar, el coaching. A través de preguntas y no de mi juicio personal, de lo que yo pienso en base a mis creencias y tal, a través de preguntas y a través de herramientas, el ayudarte a que tú decidas y cambies o transformes cosas, patrones, hábitos que tienes ahí de toda la vida, creo que es muy positivo y que es diferente que Bueno, la... pues lo acabaré haciendo, que ya me vas a acabar Te estoy convenciendo. convenciendo para cerrar esta Pero tengo que entrevista. tener tiempo. Tengo Sí, que tener sí, tiempo hay que dedicarle tiempo, desde luego, claro, tiempo y energía. en este momento tampoco lo tengo. Claro, pero bueno, Cuando ya... termine los cursos y Sí, poquito a poco, paso a paso, una cosa detrás de la otra. Oye, qué placer, qué alegría haber compartido esta conversación. Estoy segura de que va a ayudar mucho y algo en lo que yo ahora estoy muy interesada, que es humanizar y desmitigar o desidealizar el tema de la fama, que tú de esto sabes un rato, así que no, gracias. pero bueno, que yo no soy famosa para nada. Bueno, pero por todo lo que Pero has sí vivido. convivo con mucha gente muy famosa, sí. Exacto, Eso es exacto. eso Así que un placer enorme, yo creo que va a ayudar mucho y que Lo va a mismo te digo, gustar. Ixa, ya me contarás. Hasta aquí ha llegado la fascinante conversación con Amalia. Espero que la hayas disfrutado tanto como nosotros grabando. Recuerda que para empezar el año con buen pie puedes pedir tu consulta de coaching gratuita en itziavila.com. Nos vemos pronto con más y mejor. Todo mi amor y satisfacción.